Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Abra por favor su Biblia un momento. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 en adelante. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 38 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hacerlo de manera antifonal. Yo leo el versículo 38, usted el 39 y así hasta el final del capítulo. ¿Está bien? Pero cuando lea, quiero pedirle, lea fuerte para que el micrófono alcance a escuchar y quienes nos están viendo por Íntima Devoción Televisión y nos están escuchando por Íntima Devoción Radio puedan entender la palabra. ¿Estamos listos? Leamos en el nombre de Jesús. Dijo él: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan a quienes hablan mal, y si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué no hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Leamos todos el verso 48. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Pastor, ¿quieres venir un momentito a orar? Y damos gracias a Dios por su palabra. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, por bendecirnos con tu palabra, Señor. Gracias porque sin tus dichos nosotros no tendríamos ninguna instrucción. Y tus mandamientos no son onerosos, como lo dice tu misma palabra, sino que los has dado para que los escuchemos y los pongamos en práctica. Gracias por la vida del pastor, que en este momento va a tomar, Señor, la palabra tuya para compartirla e impartirnos a cada uno de nosotros las instrucciones para nuestro crecimiento y nuestra formación como hijos tuyos. Gracias te doy, Dios, porque diriges con tu Espíritu Santo a tu siervo y a tu iglesia también. Nos abre los oídos para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oro a ti, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y todos decimos fuerte, amén. Siéntense un momento, aplauda al Señor, por favor, esta mañana. Bien. El peligro de las reacciones, ojo por ojo. En la vida cristiana, constantemente hacemos mucho énfasis en las acciones que nos identifican como discípulos del Señor. Esas acciones
buscamos que estén siempre dirigidas hacia lo bueno, hacia lo moral, hacia lo puro, hacia lo justo. Una cosa son las acciones, y por eso es que constantemente desde el púlpito cristiano hablamos acerca de ser buen esposo, ser un padre ejemplar, ser una mujer hacendosa, ser un ciudadano íntegro, ser un cristiano virtuoso. Esos son valores que predicamos con el fin de llevar a las personas, preste atención a esto, a la acción y a la santidad. ¿Cuántos aquí hacen buenas acciones? ¿Quiénes están en proceso de hacer buenas acciones? ¿A quiénes les cuesta hacer buenas acciones? Entonces no entendí. Voy a preguntar una vez más. ¿Cuántos hacen buenas acciones? ¿Cuántos están en proceso de hacer buenas acciones? ¿A quiénes les cuesta hacer buenas acciones? Yo creo que a todas deberíamos decir amén. Hacemos buenas acciones, estamos intentando hacer buenas acciones y algunas veces nos cuesta hacer buenas acciones. Sin embargo, una cosa es lo que hacemos como producto de una acción y otra cosa es la que hacemos como producto de una reacción. Esta mañana quiero hablar más que de acciones, quiero hablar de las reacciones y el peligro de esas reacciones. El Señor Jesús, hablando de las reacciones, va a hacer un énfasis tremendo en aquellas cosas que son respuesta a impulsos externos nuestros. Así que al hablar de las reacciones tengo que decir, Jesús dijo que son peligrosas y son un pecado. La forma como reaccionamos puede constituirse en algo bueno o en algo malo. Piense en esto para que diferenciemos un momento. Una cosa son las acciones y otra cosa son las reacciones. Voy a esperar que todos estén quietos. Y a partir de este instante le voy a pedir, para que yo no tenga una mala reacción, usted va a tener una buena acción. Usted se va a quedar quietecito. Usted va a prestar atención. Y así yo no tengo una mala reacción. Buena acción, buena reacción. ¿Estamos de acuerdo? Diga, me voy a portar bien. Más les vale. Más les vale. Intento retomar lo que estaba diciendo. A ver si nos concentramos. En la vida cristiana hacemos mucho énfasis en que tenemos que hacer buenas acciones. Así que hacemos énfasis en que debemos ser un buen esposo, un buen padre de familia, una mujer hacendosa, un ciudadano íntegro, un cristiano virtuoso. Y esos valores que constantemente predicamos tienen como fin llevar a las personas a las buenas acciones y a la santidad. Escuche esto. Si alguien no es santo, esa persona no verá al Señor. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero esa santidad no es un asunto que logramos cuando estamos en el templo. La santidad y las buenas acciones tienen que ver con que la palabra de Dios purifique nuestro ser para que en la cotidianidad seamos capaces de ser hijos de Dios. Repito, a pesar de esto que estoy diciendo, una cosa es lo que hacemos como producto de una acción y otra es la que hacemos como producto de una reacción. Y para eso he traído varios ejemplos. El primero, piense en esto. ¿Cómo actúa usted cuando le da vía a una persona para que se meta en su carril? Y piense en cómo reacciona usted cuando alguien se le mete imprudentemente. La acción que usted se propone inclusive lleva algo de amabilidad. Pase, bien pueda. Puede ser que algunas veces inclusive expresemos palabras como tranquilo, siga. Usted hace una cenita y ¿cómo responden las personas cuando usted hace esa buena acción? Gracias.
Pero miren lo incómodo que es cuando uno no está dando vía y alguien se le mete. ¿Qué pasa cuando uno se le mete? Miren la imagen. ¡Ah! Algunos aceleran más, otros se pegan del pito. Otros empiezan a acelerar para meterse a la persona y gritarle unas 3 o 4 verdades. Imprudente, tonto, bobo, Hewlett Packard, todas esas cosas. Lo primero que fue dar vía fue producto de una acción. Como yo di permiso, estoy tranquilo y esa es una buena acción. Lo segundo fue una reacción. ¿Por qué? Porque el otro hizo que de mí saliera algo incorrecto. Pensemos en otro ejemplo. ¿Cómo actúa usted cuando su esposa o su pareja le da un regalo? ¿Y cómo actúa usted cuando su pareja hace algo que le incomoda? Mire la imagen. Con el regalo hay felicidad, hay fiesta, un poquito de pena. Pero ¿cómo actúa usted cuando su esposo no contesta el teléfono? ¿Cómo son sus reacciones cuando su pareja hace algo que a usted no le gusta? ¿Cuáles son las palabras que usted usa para manifestar su incomodidad? ¿Cuánto tiempo es capaz usted de durar enojado? Así que las buenas acciones, aunque no siempre son fáciles de hacer, hacen parte de la vida cristiana como un principio fundamental para amar a Dios y amar al prójimo. Cuando uno dice cosas como, es que esa persona es muy mala leche, uno lo que está diciendo es que a esa persona le cuesta hacer buenas acciones. Normalmente esas personas no muestran la identidad cristiana. Porque con buenas acciones queremos mostrar el amor de Dios a los demás. Cuando usted va a predicarle a alguien el evangelio o a compartirle un mensaje, la palabra de Dios, normalmente usted llega con mucha amabilidad y usted está pensando en cómo logro llegarle y usted quiere agregarle a esa predicación algo más, un regalito, un confitico, un buenos días, buenas tardes, vecina, y cómo siguió su familiar que estaba enfermo. Usted quiere ser amable. Por eso procuramos hablar bien. Procuramos ser prudentes, procuramos ser respetuosos, procuramos dar un buen testimonio. Pero otra cosa muy diferente es cómo nos comportamos cuando nuestras acciones no son en sí mismas acciones, sino reacciones. Miremos algunas diferencias entre acciones y reacciones. Mire, las acciones son planeadas. Las reacciones son espontáneas. Cuando a alguien lo asustan y dice, ¡ay! Esa reacción no fue planeada, eso fue espontáneo. Cuando alguien va caminando por la casa y de pronto ve que voló una cucaracha, ¿cómo grita esa persona a pesar que sean las 3 de la mañana y todo el mundo esté dormido? ¡Ah! ¿Por qué grito así? Porque es una reacción espontánea. Las acciones se piensan, entonces usted empieza a planear cómo va a hacer su acción. Las reacciones se sienten. La mayoría de las reacciones no son planeadas, pero todas son sentidas. Hay un sentimiento que nos lleva a expresarlas. En la vida cristiana, las acciones muestran lo que creo, pero las reacciones muestran lo que soy. Salimos el miércoles de la celebración de culto a Dios y había unas jovencitas afuera del templo y estaban ahí tratando de hacer filita como para despedirse de nosotros los pastores, cuando yo noté que ellas salieron corriendo hacia la esquina. Y cuando salieron corriendo hacia la esquina, yo les grité, ¡hey, pero por qué se van así! Entonces me dijeron, espere. Cuando miré bien, se habían ido a ayudarle a un motociclista a recoger un mercadito que llevaba en una caja. La caja se le cayó de la motocicleta y las niñas de la iglesia empezaron a ayudarle a recoger su mercado. ¿Qué estaban haciendo ellas? ¿Una acción o una reacción? Una reacción.
¿Por qué? Porque una acción requirió de ellas una reacción. Y esa buena reacción estaba mostrando el testimonio cristiano. Porque es que decir lo que creemos es muy fácil, mostrarlo es muy difícil. Así que las acciones muestran lo que creo, pero las reacciones muestran lo que soy, lo que hay dentro de mí. Muchos hijos de cristianos que no han creído en el Evangelio y no lo quieren aceptar y pelean con el Evangelio, tienen como discurso esto: es que mi papá y mi mamá dicen una cosa pero hacen otra. Nos dicen que nos arrepintamos, nos dicen que vivamos para Dios, pero ellos mismos viven como perros y gatos. Nos dicen que debemos amar, pero ellos son descorteses con la gente, son malaclases. ¿Por qué? Porque las acciones muestran lo que creo, las reacciones muestran lo que soy, lo que tengo dentro de mí. Además, las acciones predican, pero las reacciones testifican. Ahora bien, decía que muchas personas descalifican nuestra fe no porque no hagamos buenas acciones, sino por la manera como reaccionamos en ciertas circunstancias. Y repito algo que mencioné en estos puntos: las acciones muestran lo que creemos, pero las reacciones muestran lo que somos como personas. ¿Por qué muchas relaciones se dañan? Porque cuando te lo propones eres una persona sensacional, pero cuando te provocan eres una fiera indomable. Así que mientras se hace lo que tú quieres, tú eres la persona más querida, afectuosa. Pero cuando te provocan, todo eso que hacías es desdibujado por tus reacciones. Recuerdo a un hombre que me decía: yo no sé qué le pasa a mi esposa, yo le compro un regalito, yo la invito a salir, yo normalmente trato que ella esté bien en todo, que no le falte nada en casa, pero yo no sé ella por qué no responde de la misma manera. La realidad por la cual no respondía de la misma manera es porque, aunque él hacía buenas acciones, cuando en casa ocurrían cosas que son normales, él explotaba como si fuera un volcán. Así que, aunque le quisiera regalar pulseras, aunque le quisiera regalar collares, ya había dañado con sus reacciones todo el amor de su esposa. La tenía completamente cargada. Así que tú puedes ser una persona muy querida, muy amorosa, muy detallista, muy trabajadora, incondicional, responsable, comprometida, pero si cuando te provocan te desbordas en maldad, venganza, represalia, amenaza, revancha y conflicto, la gente no verá el amor que dices tener en tus acciones, sino que la gente recordará toda la venganza que hay en tus reacciones. Ahora bien, ¿qué es una reacción? Una reacción es una respuesta como reflejo de la actitud de una persona ante un estímulo. Una reacción, ya dije, no es algo pensado, es una respuesta. Y esa respuesta no está preparada, porque normalmente las emociones fluyen sin que uno las haya preparado con anterioridad. ¿Se ha dado cuenta que hay personas que son malaclases en la vida, pero se enamoran y se convirtieron en el centro de la dulzura? Parecen un chocolatico andante. ¿Por qué? Porque desde afuera están recibiendo un estímulo. Y ese estímulo hace que reaccionen de manera diferente. Como ya mencioné, hay personas que normalmente también son muy queridas, pero cuando se les hace una cosita así, explotan. ¿Por qué explotan? Porque algo desde afuera los estimuló y a ese estímulo se le llama reacción. Ya dije que las reacciones son espontáneas, pero además las reacciones tienen una característica: son demasiado sinceras. Las reacciones son tan sinceras que dejan al descubierto nuestro corazón. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno se molesta con alguien porque otro lo provocó, uno dijo un montón de cosas y después uno va y dice: ay, no, perdóname, yo no sé por qué dije todo eso? No, tú sí sabes por qué lo dijiste. Tú lo dijiste porque lo estabas sintiendo. Así que esa reacción demostró tu corazón, y lo que dijiste, aunque haya sido muy dañino y aunque ahora quieras arreglar las cosas, en realidad
hacen parte de la sinceridad, porque eso es lo que tú creías en ese momento acerca de esas personas. Las reacciones tienen el poder de desdibujar o confirmar la imagen que nuestras acciones proyectaron ante los demás. Hace algunos años conocí a un pastor y yo lo veía con tanto afecto. Él venía de un lugar muy lejano en las montañas de Colombia. No diré el lugar porque seguramente ese pastor normalmente ve mis predicaciones, así que no quiero exponerlo tanto. Pero tengo que ser sincero en esto. Yo lo tenía en un afecto muy grande. Yo pensaba que él era un hombre de Dios muy especial. Pero una vez en un encuentro que tuvimos en Medellín, él empezó a contarme cómo antes de venirse le había pegado un martillazo a su caballo. Porque cuando lo estaba errando para que lo transportara hasta el lugar donde debía coger un ferry y de ahí un bus para llegar a Medellín, el caballito le estaba doliendo. Así que cuando el hermano trataba de errarlo, pues entonces el caballito relinchaba y se movía. Y fue tanto el enojo de este hombre que ¡pum!, le pegó un martillazo. ¿Saben algo? A partir de ese instante, para mí se desdibujó la figura que yo tenía de él. Y se desdibujó porque la Biblia dice otras cosas. Dice, el justo cuida hasta su bestia, es decir, hasta su animal bestia, hasta su animal salvaje. Así que eso me demostró que algo no andaba bien en él. Entonces, cuando las personas reaccionan, observe que a uno le confirman o le desdibujan lo que uno cree de esas personas. Si usted me viera a mí enojado, si usted me viera molesto, tal vez le desdibujaría lo que yo predico. Así que mi obligación tendrá que ser que mis reacciones además sean coherentes con lo que yo estoy predicando. Por eso les digo, las reacciones tienen el poder de desdibujar o confirmar la imagen que nuestras acciones proyectan ante los demás. Si volvemos al tema que estamos leyendo, la Biblia nos está diciendo que cuando el Señor Jesús está en el sermón de la montaña, Él está diciéndole a sus discípulos, en primer lugar, cómo deben actuar. Y ha tenido muchos versículos y un discurso muy amplio para decirles cómo actuar, cómo deben ser sus acciones. Y Él espera que esas acciones sean cumplidas por ellos. Recordemos, les mencionó las bienaventuranzas, les mencionó la responsabilidad de representarlo correctamente a Él cuando les dijo, ustedes son sal y luz. Les dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para darle cumplimiento y que ellos también debían cumplirla. Les habló acerca del enojo, del insulto, de las maldiciones. Les habló acerca del adulterio por acción y también por codicia. Les habló del divorcio diciéndoles que no estaba bien. Les dijo que era suficiente hablar con la verdad y que cuando dijeran sí, que fuera sí, y cuando dijeran no, que fueran no. Y les dijo, no estén jurando por cualquier cosa y no estén jurando en vano o cometiendo perjurio. Pero en este momento en el que estamos, Jesús ya no les va a decir, hagan buenas acciones. Él ahora los va a instruir para decirles, tengan cuidado de cómo reaccionan cuando otros los provocan. ¿Cómo reaccionan cuando otros les hacen mal? Y para ello Él va a mencionar 5 situaciones cotidianas en las que ya no se trata de nuestras acciones, sino de nuestras reacciones. Esas 5 situaciones son, dice Jesús, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. ¿De qué está hablando Él? De cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Situaciones en las que todos nos hemos visto de alguna manera inmersos. Y para tocar este tema, el Señor Jesús va a empezar diciéndoles que hay un modelo que hasta ese momento ha sido costumbre en el pueblo de Israel, ya que en la ley de Dios a Moisés se le entregaron unas instrucciones para que le enseñara al pueblo de Israel. Pero Jesús les va a decir que ese modelo no cumplió el objetivo por el cual dio Dios esos mandamientos, que era aquietar el corazón de la gente y volver humilde el corazón de la gente cuando se sentía víctima. Jesús va a decir, al final, esa ley que fue dada a Moisés, en vez de aquietar el corazón de la gente, los convierte en victimarios al estimularlos a la venganza. Por eso Él dijo,
Versículo 38 en su parte A. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Ese no era un refrán popular, no era un dicho de la época. Este texto estaba claramente escrito en la ley de Dios. Cuando Jesús hace referencia a que ustedes han oído, es porque hacía parte de la enseñanza de los judíos. Ellos conocían a esta porción de las Escrituras como la ley del talión. La palabra talión, que usted ha escuchado muchas veces y que algunas veces la gente dice la ley del ojo por ojo, pero que en realidad es la ley del talión. La palabra talión significa igual, significa en la misma proporción, significa idéntico. Y esa ley del talión fue dada para el pueblo de Israel y consistía en que cuando alguien fuera víctima de otra persona, la víctima tuviera la opción de sentirse restaurada, cobrando como pena contra su ofensor la misma acción que se había cometido contra él. No podía ser menos y no podía ser más. Tenía que ser igual. ¿Y qué decía la ley de Moisés? Vamos a leer dos pasajes. En Éxodo capítulo 21, a partir del versículo 23 en su parte B, dicen, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, golpe por golpe, herida por herida. Y era una forma como se debían cobrar aquellas situaciones en las que alguien se sentía víctima. En Levítico 24, versículo 19, dice, al que lesione a su prójimo, se le infligirá el mismo daño que haya causado. ¿Cuál? Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, y dice, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Y eso era lo que decía la ley de Moisés. ¿Será que podemos extenderlo un poco? Claro. Y en esa interpretación, al extenderle un poco, los judíos empezaron a equivocarse porque aunque esta legislación tenía como fin regular la venganza o la retribución por una ofensa, ellos no lo entendieron así. Cuando Dios la pensó, deseaba que ese tipo de venganza estuviera regulada por medio de jueces que impedirían que el ofendido hiciera un daño mayor al ofensor. La ley del talión era entonces un modelo jurídico que tenía como fin dos cosas. En primer lugar, impedir que la gente tomara venganza por sus propias manos. Y en segundo lugar, es que nadie fuera declarado culpable si antes no había una investigación. Vamos a otro texto bíblico, Deuteronomio 19, versículos 18 y siguientes. Dice, los jueces harán una investigación minuciosa. ¿Qué está diciendo Dios? En mi pueblo habrá personas que se encargarán de legislar justicia. A esas personas se les llaman jueces, hay otras versiones que la Biblia los llaman magistrados. ¿Qué es un juez o un magistrado? Un juez o un magistrado es la única persona humana que tiene autoridad de Dios para que ejerza una función que solo a Él le pertenece, la función de juzgar. Y Dios dice, los jueces harán una investigación minuciosa. ¿Por qué era necesaria una investigación minuciosa? Porque a diferencia de Dios, los jueces humanos no presencian los actos que se les denuncian ante su despacho. Dios es el único que es capaz de saber si una persona es inocente o culpable. ¿Y por qué Él es el único capaz de eso? Porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escucha. Sin embargo, los jueces humanos tienen limitaciones y Dios dice, para que esas limitaciones sean superadas, ellos no podrán dictar una condena o una sentencia si antes no han hecho una investigación minuciosa. Así que aquí había un primer acto. Tenían que investigar minuciosamente. ¿Qué es investigar minuciosamente? Significa preguntar, significa ir a un lugar, significa llamar testigos, escucharlos, tratar de identificar si esos testigos son personas honestas o si son personas que fueron compradas para dar un falso testimonio. Pero tiene que tomarse mucho tiempo. Usted ha escuchado que, por ejemplo, el aparato de justicia en Colombia dice que hay represados
procesos por casi 10 años en Colombia. Y algunas veces esos procesos están represados pues porque, como dicen por ahí, la justicia cojea, pero llega. Porque hay tantos problemas por arreglar que los jueces son incapaces de entender todo lo que hay. Pero en aquella época Dios había dicho, no se apuren, no se afanen, investiguen minuciosamente. Y sigue diciendo Dios, y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así extirparás el mal que hay en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Dice, cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esta ley tenía como objetivo regular las venganzas. De esa manera se proporcionaba al injuriado un límite en el daño que podía realizarse a aquel que había actuado en contra de él. Piensen lo siguiente. Estoy trabajando con una persona, esa persona no guardó la distancia suficiente, me dio con su herramienta, ¡pum!, me reventó un diente, me lo partió, me lo sacó, quedó déntulo, quedó mueco. La ley decía, puedes quitarle un diente a él, diente por diente. Ahora el asunto es, ¿y cómo hago para que con un golpe le zafe solo un diente? Si le doy pasitico y no le quiebro el diente, entonces ahora yo voy a ser culpable de haberle pegado sin haber logrado el objetivo. Si se lo despico solo un poquitico, entonces la medida no fue igual. Pero ¿qué tal si le doy un golpe y además en el golpe se cae? Entonces le quiebro el diente y en la caída lo fracturo. Así que los judíos dijeron, está muy difícil esto. Así que trataron de llegar a un acuerdo y dijeron, hagamos una cosa, pongamos medidas económicas para que ya no sea diente por diente, sino dinero por diente. Entonces había unas recompensas y cuando alguien iba y demandaba ante un juez, entonces ese juez, si declaraba culpable a la persona, pues entonces ahora no le iban a quitar el diente, no le iban a fracturar la mano, sino que tenía que dar unas recompensas económicas. Pero como en todos los modelos del mundo, los jueces también se dejan sobornar, los falsos testigos se dejan comprar. Muchas veces fueron declaradas culpables personas que eran inocentes y muchas veces fueron declarados inocentes personas que eran culpables. Así que el Señor Jesús va a decir, ¿ustedes oyeron que se dijo ojo por ojo y diente por diente? Y entonces seguramente los discípulos dijeron, sí, Señor, entendemos de qué se trata. Y el Señor va a decirles, muy bien, les voy a hablar de cómo reaccionar cuando alguien les haga mal. Porque esa ley del ojo por ojo y diente por diente no funciona. Necesito que ustedes aprendan a dominar sus emociones cuando alguien les haga mal. Y lo primero que les va a decir es, no resistan al que les haga mal. ¡Wow! ¡Qué cosa tan difícil! Versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. En este caso, el Señor Jesús está diciendo que lo primero que debemos hacer cuando nos hacen mal es evitar a toda costa la confrontación. Algunas personas cuando reciben un mal de alguien dicen, espera y verá, no sabe con quién se metió. Hay otras personas que inclusive dicen, claro, se aprovecha de mí porque me ve evangélico, me ve con la Biblia, me ve muy buena gente y saludando. Pero lo que ellos no saben es que los muchachos del barrio, los de la moto, son amigos míos. Hay otros que dicen, no, ¿sabe qué? Cierto que vos tenés un familiar que es fiscal. Llámalo, por favor, decile que lo necesito. Espera y verá, me van a demandar, vea. Tome, voy yo primero. Algunos otros dicen,
¿Para qué estoy yendo al gimnasio? Pues se metió conmigo. Espera y verá, le voy a mostrar quién es Hércules acá. Pero Jesús dice, no, si alguien te hace mal, no resistas a esa persona. No te trences en discusiones o situaciones en las que se alargue el conflicto. No le aceptes el reto al malo. Si alguien atenta contra ti, no te dejes provocar para comenzar una guerra que puede ser verbal o física. Cuando alguien te haga mal, no te las des de guapo. No te dejes medir la fuerza. No busques responder al otro como una manera de vengarte por su agravio. Ni siquiera calcules que tal vez en 2 o 3 años a esa persona se le olvidó el mal, pero que tú en 2 o 3 años vas a cobrar venganza por lo que te hicieron. Jesús dice, no resistas al que te haga mal. Pasa por alto esa ofensa. En Proverbios 19, versículo 11 dice, el buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Alguien dirá, pastor, no me gusta esta parte del Evangelio de Jesús porque entonces debemos dejarnos aplastar por la gente cuando nos haga mal. Seamos sinceros, no es fácil entender esta parte. A ninguno nos gusta sentirnos aplastados. A ninguno nos gusta sentir que otro se pone por encima de nosotros. A ninguno nos gusta sentir que alguien nos hace mal y que nos tenemos que quedar callados. Sin embargo, Jesús dice, no resistas al que te haga mal. Y además dirá, no pienses que cuando no resistes al que te hace mal, es que te estás tratando o te estás dejando aplastar. Jesús lo que dirá es, déjale el problema al otro. No pases tú de víctima a victimario. ¿Sabe cuántas personas en nuestro país están en las cárceles porque se dejaron provocar y siendo víctimas pasaron a ser victimarios? Hombres que llegaron a su casa, encontraron a su esposa acostada con otro hombre y en su provocación mató a la esposa y mató al amante. ¿Quién era la víctima? Él. Pero como no resistió ese mal, pasó de ser víctima a ser victimario. Jesús está diciendo, es tan fácil pasar de ser víctima a victimario que lo único que quiero decirles es, no resistan al que les haga mal. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo hago esto? Jesús dice, 2, no pierda su dignidad, deje que el otro la pierda. Miren lo que va a decir él. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Si usted observa, Jesús está hablando aquí de varias situaciones, por lo menos 5, en las que tú podrías salir humillado. Y la primera que va a mencionar él es la humillación de un superior, y por eso va a mencionar la bofetada. Dice él, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal por mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este es uno de los textos más confusos en las predicaciones cristianas y que hoy quiero expresarlo con mucho respeto y mucha sinceridad la palabra de Dios para que usted entienda lo que significa. Jesús está diciendo, hay una forma en la que alguien te podría humillar. Esa humillación normalmente viene cuando un superior se va a referir a un inferior, ya sea un jefe, un patrón, incluso un padre de familia y lastimosamente también incluso un esposo a una esposa. Y digo que lastimosamente porque esta parte no cabe acá.
No hay ninguna aceptación de que un esposo le pegue a una esposa, ni viceversa. No la hay. Pero Jesús está mencionando una acción que desde la época de Abraham, cuando existía un hombre llamado Hammurabi, representaba la forma como un superior castigaba a su súbdito. Cuando un súbdito no hacía las cosas bien, el superior le daba una bofetada en la mejilla derecha al otro. Ahora bien, para darle una bofetada en la mejilla derecha al otro, y teniendo en cuenta que normalmente las personas son diestras, esa bofetada no se podía dar así. Porque si se daba así, entonces estaría impactando el lado izquierdo de las personas. Juan, ven un momento acá, por favor, tú que estás ahí todo juiciosito. Rápido. Tú que eres buen actor, necesito que dramatices esto espectacular. ¿Está bien? Mejilla derecha, mejilla izquierda. ¿Listo? Supongamos que él me hace algo mal a mí. Jesús no está hablando de la típica cachetada. ¡Ta! No, ¡ta! Para este lado. Yo soy diestro, voy a pegar con la derecha. Si yo la hiciera, ¿dónde le impactaría? La izquierda. Jesús está hablando de este tipo de bofetada en la que normalmente el superior lanza la mano de esta manera para poder hacer el impacto sobre la parte derecha. Mire lo que dice. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ¡tac! ¿Listo? ¿Qué dice Jesús? Vuélvele también la otra. Algunas veces la gente ha dicho que esta es la manera como Jesús dice, agache la cabeza y déjese pegar más. Jesús no está diciendo déjese pegar más. Ya que la acción es la de humillar, entonces lo que Jesús está diciendo es póngale la otra. Y la única manera de poner la otra para que yo siga haciendo mi acto de humillación es deme la espalda. Mire. Jesús está diciendo, si alguien te da en la mejilla derecha, no te pongas a confrontar con él, no pierdas tu lugar y no digas que vas a pelear o que vas a tomar venganza por lo que te hizo. Más bien, dale la espalda. Pero Dios había dicho algo en su palabra. Dios había declarado una maldición eterna para todos aquellos que atacaran a otro por la espalda. Gracias, amigo mío. Siéntate un momento, por favor. Y permítame, me hago entender. Una vez el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto y la Biblia dice que un pueblo llamado los amalecitas se propusieron atacar a Israel. Pero resulta que los amalecitas dijeron, muchachos, tenemos que hacer una estrategia porque adelante van los guerreros y los hombres fuertes. Si queremos vencer a Israel, tenemos que atacarlos por detrás, por la retaguardia. ¿Quiénes estaban en la retaguardia? Las mujeres, los ancianos, los enfermitos y los niños. Amalec vino y atacó por detrás. Y Dios dijo, por cuanto atacaron a mi pueblo por detrás, malditos serán por siempre, y a ellos se les perseguirá de generación en generación. Así que cuando Jesús está diciendo, cuando alguien te dé en la mejilla derecha, ponle también la otra, lo que está diciendo es, dé la vuelta, dé la vuelta. Y si esa persona insiste en atacarte por detrás, ya sabe que la maldición eterna lo perseguirá. Jesús no está diciendo, déjese pegar. Jesús está diciendo, no se devuelva usted. No golpee a esta persona. No entre en conflicto con él. Dé la vuelta y siga. En últimas, cuando alguien te humilla, esa persona se hace daño a sí misma. La segunda cosa que va a mencionar Jesús es cuando hay una demanda. Y por eso él va a mencionar el tema de quitar la capa. Versículo 40. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Según la ley judía, uno podía demandar en pleito la túnica de otro, que era su ropa interior de manga larga, pero nunca su manto, pues el manto se necesitaba para abrigo cuando hacía frío.
En Éxodo capítulo 22, versículo 25 y siguientes dice, si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Ahora bien, resulta que cuando las personas iban en los tribunales judíos a demandar a otra persona y a esa persona lo único que le quedaba ya era su ropa, Jesús dice, ¿sabe algo? No se ponga a pelear diciendo cosas como es lo único que tengo. No se ponga a pelear diciendo cosas como esta camisa o esta capa me la dejó mi familia. Jesús dice, para que esa persona se sienta humillada, quítese la ropa y entréguele todo. Entréguele la camisa y entréguele la capa. Usted se podrá imaginar lo que sentía esa persona cuando el otro no quería pelear, sino que simplemente le decía, vea, no quiero pelear, tenga todo. Terminemos este pleito, ya no quiero pelear más contigo. De hecho, estoy muy agradecido porque una vez me prestaste y empezaba a quitarse todo. ¿Se puede imaginar lo que sentía el juez y se puede imaginar lo que sentía el demandante? Cuando veían a una persona en esa actitud, Jesús dice, haga eso, así usted se quede desnudo. Porque Jesús está diciendo, algunas veces están ustedes tan aferrados a las cosas materiales que pelean por ellas, consiguen abogados, van a procesos jurídicos y Jesús dice, eso desgasta, entregue todo. Y si esa persona se equivoca, mire lo que está citando Jesús, Dios atenderá a su clamor cuando esa persona se haya quedado desnuda, porque Dios es un Dios compasivo. Hemos tenido hermanos en nuestra comunidad que sin ser culpables de muchas cosas que los han denunciado y simplemente pagando deudas porque en algún momento tuvieron que acceder a créditos para sacar a su familia adelante, llevarlos a la universidad. Hay un momento en que se les demanda y ellos van y le dicen al demandante, le entrego todo, vea, le entrego vea, tengo un carrito, se lo entrego, tengo en mi casa un cuadro, tengo una sala, tengo licuadora, pero terminemos con esto ya. Eso puede ser muy humillante, perdón. La misma iglesia ha tenido que vivir esto. Eso es muy humillante. Es muy humillante cuando uno se tiene que despojar de las cositas que uno ha conseguido, pero Jesús dice, entréguelas. Por una razón, porque cuando usted está desnudo y clama ante el Señor y le dice, Señor, me he quedado sin nada, Dios, el compasivo, escucha nuestro clamor. En tercer lugar, Jesús dice, no te pongas a pelear con los que te humillan cuando son gobernantes. En Mateo 5:41 él dice, si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Y en este caso de manera particular, Jesús va a hablar de los soldados romanos que en la época de Jesús tenían derecho de demandar que cualquier judío llevase su carga 1 milla. 1 milla, no exactamente 1 milla. En aquella época la forma como se medía la milla era contando 1000 pasos. Resulta que los soldados romanos venían con una carga, tenían que llevarla de un lugar a otro. Ellos tenían derecho, sin importar si era un oficial o si fuera un soldado raso del más bajo nivel, decirle a un judío, hey, vení, hey, vos, hey, vení, pero vení corriendo, rápido, vos, vení, sí, vos. ¿Qué está haciendo? Antes de estar aquí parado. Coja eso y me lo lleva 1 milla. 1 milla, sí. Así protestaba la gente. Oiga este. Hey, ¿no ves que allá está la muchacha que me gusta cómo me vas a humillar acá? Claro, viejo, no, pero se me cayó la vejiga, ¿cómo me vas a poner a cargar eso? ¿Y sabes qué dice Jesús? No pelees con él. Coge esa carga y no solamente la lleves 1 milla, llévala 2.
Alguien dirá, ya me humilló, gracias amigo. ¿Me tengo que humillar más? No, lo que Jesús está tratando de decir es lo siguiente. Como el soldado tenía derecho a que tú le llevaras la carga solo una milla, es decir, solo 1000 pasos, si dabas el paso 1001, ahora el soldado podría ser castigado por haberte obligado a hacer más de lo que a él le estaba permitido. Y Jesús dice, no lo lleves 1000 pasos, llévalo 2000 pasos. Déjale el problema a él. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que ese soldado estaba humillando a una persona que no estaba obligada a llevar su carga. Cuando alguien te obligue en tu trabajo, oye, hay que hacer horario hasta las 6 de la tarde, ve hasta las 7 de la noche. Lleva la carga 2 millas. Luego Jesús dice, pero hay algo más. Es posible que esas personas que te han hecho daño, porque te dieron una bofetada, o porque te quitaron la ropa, o porque te pusieron a cargar algo, en algún momento necesiten algo de ti. Y Jesús dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Oh Señor, pero ¿cómo voy a hacerle ese favor a esta persona? Hace un tiempo atrás le pedí un destornillador prestado y me humilló, me dijo que yo era un inepto por no tener mi propia herramienta, pero ahora él me está pidiendo que si por favor le doy un poco de pan para él y para su familia. Jesús dice, aunque esa persona te haya hecho daño, si te pide, dale. Y si quiere tomar de ti prestado, no le des la espalda. ¿Sabe que algunas veces Dios restaura nuestras humillaciones? Pero viene otra reacción peligrosa, que Dios restaure nuestras reacciones, pero cuando el otro necesite algo de nosotros, nosotros queramos aprovechar la situación para vengarnos. ¿Acaso no dice el Espíritu de Dios por medio de sus siervos? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Piense por un momento en quién te ha hecho daño. ¿Quién alguna vez te ha maltratado? ¿Te acuerdas cuando te mandaron a la cárcel injustamente? Y Jesús dice, si esa persona que te mandó a la cárcel injustamente te dice, oye, no tengo que comer, ¿podrías darme un mercado? Jesús te dice, dale. Y si incluso se acerca y te dice, oye, no tengo pasajes para la semana, ¿podrías prestarme un dinerito para pasajearme? Y Jesús dice, no le des la espalda. Luego Jesús va a decir, amigos míos, sus reacciones hablan más que sus palabras. Puedes tener un lenguaje cristiano muy lindo, puedes predicar textos bíblicos en tus redes sociales, pero si cuando reaccionas mal, tus reacciones hablan más que tus predicaciones. Así que Jesús seguirá adelante y dirá, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Ama a esa persona que te dio una bofetada y te humilló públicamente. Ora por esa persona que te demandó y te dejó sin nadita. Ama y ora a esa persona que se aprovecha de su posición y te obliga a hacer cosas en tu horario, en tu tiempo, con tus fuerzas, aunque no deberías.
Y Jesús va a decir que hagamos dos cosas: amen y oren. Pero va a decir que amemos y oremos para que mostremos nuestra identidad. Él dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Así que si alguien te dio una bofetada, estoy hablando en términos analógicos, porque estoy hablando de la humillación en realidad. Si alguien te demandó, si alguien te obliga a hacer más cosas de las que deberías, Jesús dice, muestra que en realidad eres hijo de tu Padre. Arrodíllate y pide por esa persona. Y cuando pidas por esa persona, no vengas aquí a pedir venganza, porque podrías usar la oración para decir cosas como: Señor, no te olvides de lo que me hicieron, permíteme ver el mal y permíteme ver que ellos pagan por lo que me hicieron. Pero Jesús dice, no, amigos, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Y parece ser que algunas veces el sol le dijera al Padre: Padre, ¿por qué tengo que darle calor y por qué tengo que salir a iluminar el día de toda esta gente que hace el mal? Y el Padre le dice: salgan, salgan, sobre buenos y sobre malos. Y algunas veces la lluvia dice: Padre, pero ¿por qué tengo que descender sobre el terreno de la gente que hace el mal? Y aunque siembran cosechas, ¿por qué tengo que descender? No, yo quiero caer sobre el terreno de los que hacen el bien. Y el Padre le dice a la lluvia: tranquila, desciende sobre justos y sobre injustos. Y Jesús dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Qué recompensa recibirás cuando tus mejores regalos son para tu papá, para tu mamá o incluso para tus hijos? ¿Qué va a pasar cuando eres capaz de perdonar a las personas que amas, pero no a las que te hacen mal? Jesús dice, si tú das mucho amor a las personas que amas y con las que no tienes conflicto, no esperes recibir ninguna recompensa. La recompensa viene cuando amas y oras por los que te persiguen. Y Jesús dice, ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Los recaudadores de impuestos no es que fueran personas malas en sí mismas, sino que la recaudación de fondos los volvía tan malos porque estaban tan llenos de codicia y de avaricia que se olvidaban de ser comprensivos con los demás. Así que más que criticar a las personas, porque ustedes recuerdan que varios recaudadores de impuestos estuvieron cerca de Jesús, Zaqueo, el mismo Leví que es Mateo, Jesús lo que quiere decir es, esas actitudes de la gente que se aprovecha de otros no tienen ninguna recompensa porque ellos aman muy bien a su esposa, aman muy bien a sus hijos, aman muy bien a sus familiares y a los que los aman, pero a los que no los aman los desprecian y los miran con displicencia. Jesús dice, que no sea así contigo. Y luego dice, y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto a los gentiles? Y luego Jesús dirá, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Jesús está diciendo, todos ofendemos al Padre, pero cuando le hacemos mal, Él no nos resiste. No nos resiste en el sentido de resistir el mal que nosotros hacemos. ¿Sabes qué hace Él? Dice Jesús. Sigue dándole a buenos y a malos el sol. Sigue dándole a justos y a injustos la lluvia. La palabra que usa aquí Jesús, perfectos, es una palabra que puede ser traducida como maduros. Pero no es solamente madurez. Significa ser íntegro, significa ser comprensivo. ¿Te has dado cuenta que hay gente que te ha hecho mal, pero ellos te hacen mal porque están tan llenos de complejos, tan llenos de un pasado triste? Son el producto de muchos traumas y algunas veces nosotros, aunque somos víctimas, queremos revictimizar a esas personas que tantos conflictos tienen. Hermanos,
La peor desgracia que tiene un ser humano es tener problemas con Dios. Y toda persona que peca tiene problemas con Dios. Si nosotros pudiéramos interiorizar esto, todo el que me hace mal tiene un problema con Dios. Dios dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. ¿Eso es qué? Perfección, madurez, integridad y por favor no olvide esa palabra, comprensión. Permítame termino y resolvemos preguntas. ¿Cómo son nuestras reacciones? Quiero que sepa esto. Mencioné al principio, las reacciones son espontáneas. Pero hay una sola forma de hacer que nuestras reacciones espontáneas sean conforme a lo que Dios desea, y es teniendo el corazón limpio. He visto a personas que han sufrido tremendos maltratos, pero como ellos tenían su corazón limpio, decidieron espontáneamente, casi que sin darse cuenta, responder como Jesús demanda. Y usted dirá, pastor, entonces, ¿qué hacemos? Quiero decirle, usted tiene que prepararse, porque usted no sabe en qué momento tendrá que reaccionar. Y como esa reacción es espontánea, usted tiene que permitir que de su corazón brote aquello que usted ha estado interiorizando con anterioridad. Por eso Jesús dice, la única manera de lograr que tus reacciones sean correctas es, ama a todos, inclusive a tus enemigos. Ora por tus perseguidores, pero además trabaja en ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto, y esto significa, sé comprensivo, sé íntegro, sé maduro. ¿Fácil o difícil? Difícil. Haz tu pregunta para que oremos. Ayúdame, Henricito. Anda, como tú me hablas en letra pegada y yo no entiendo muy bien, entonces espera que llegue el micrófono allá, no joda. Espera, aguanta. Y no reacciones. Dios le bendiga, hermano. Amén. Se trata, pastor, de que hay pasajes donde el apóstol San Pablo maldice. Por ejemplo, cuando a veces esos que se levantan contra la obra de Dios y el apóstol Pablo lo ha maldecido. Pero por otro lado, vemos al apóstol Pedro que dice, no maldigas a nadie porque fuiste llamado para heredar bendiciones. Entonces como que uno, como que se trata de confundirse, como así. Yo sé que el apóstol Pablo muchas veces, aquellas personas que se oponían al evangelio, los maldecía. Y dice, se los ha entregado a Satanás. Pero por otra parte dice el apóstol Pedro, no maldigas a nadie porque fuiste llamado para heredar bendiciones. Correcto. Eso es todo. Y esa pregunta es muy importante. Gracias, pastor. Esa pregunta es muy importante y te la voy a responder en paisa. Si tú observas, esas maldiciones estaban dirigidas a personas que habiendo sido parte de la iglesia, desviaron el evangelio. Y por eso Pablo en Gálatas capítulo 1, que es el texto que mencionas, dice, si alguno les predica otro evangelio diferente al que les hemos predicado, y él aclara, no porque haya otro evangelio. Y él dice, si alguno les predica otro evangelio, sea un ser humano o inclusive un ángel, dice, que sea anatema o que caiga bajo maldición. ¿Por qué? Porque es que el evangelio bien predicado es la única manera de acercarnos a Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Cuando alguien corrompe ese único medio, los santos apóstoles dirigidos por el Espíritu Santo ya que caigan bajo maldición. Básicamente es eso. Entonces no se refería a la gente de afuera. La gente de afuera en sí misma ya está en maldición. ¿Y qué está esperando Dios? Que nosotros con la luz del Evangelio les permitamos pasar de la maldición a la bendición. Ya acabé. Padre, qué difícil este tema, Señor. Qué difícil cuando
Hemos sido victimizados, Señor. Pero qué grandiosa es tu palabra, Señor. Sin duda alguna tú nos estás invitando a tener comunión contigo. Y tú dices, amigos, si ustedes hacen buenas obras, si ustedes hacen buenas acciones, pero no cuidan sus reacciones, no tienen nada que ver conmigo. Señor, yo quiero ver contigo. Y la verdad, Señor, es que me cuesta tanto entender estas palabras. Pero si tú las dijiste, son perfectas, Señor. Si tú las dijiste, son buenas, Señor. Lo único que quiero es obedecerte, Señor. Quiero obedecer tu voz. Quiero responder con amor cuando soy provocado. Quiero no resistir al que me hace mal. Quiero ver esos momentos en los que me provocan y mirar tu rostro sonriendo cuando más bien me voy para no ser provocado, Señor. Pero estoy cansado de esta actitud de grandeza, de soberbia, de altivez, que me hace creer que puedo tomar la justicia por mis manos, o que inclusive empoderado por tu espíritu puedo lograr que otra persona reciba el peso de la venganza. No me pertenece la venganza, Señor. Ayúdanos a aquietar nuestro ser. Ayúdanos a aquietar nuestro espíritu. Ayúdanos a aquietar nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, Jesús. Porque algunas veces la predicación no es coherente a la reacción. Por favor, ayúdanos, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra. Y te decimos, Señor, ayúdanos a cumplir tu palabra. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.